Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Aunque estas discusiones que tienen que ver con la circunstancia que hoy atraviesa el país en lo que toca a la relación entre los poderes del legislativo y ejecutivo con el judicial, y se escuche tal vez un poco técnico, lo cierto es que han existido un montón de argumentos, pero antes me gustaría que pongamos la caracterización de la onda expansiva que significa la violencia en los recientes días, las semanas recientes del nuevo sexenio, porque en medio de la operación de las Fuerzas Armadas que no ha atenuado la crisis del rubro de inseguridad y los actos de alto impacto de los miembros de la delincuencia, ahora incluso con autos bomba incluidos, y los ciudadanos pagando los costos de la violencia antes y ahora. Esa no es una circunstancia que se haya modificado, por desgracia, y por ahora no se observan cambios en torno a la estrategia de inseguridad. En todo caso, lo que observamos es lo que hemos visto antes, por lo menos del año 2000, el cierre de 2005, cuando se modificó la estrategia para que haya un despliegue explícito de las Fuerzas Armadas en el territorio, y con el alto costo que conocemos en víctimas, detenidos y o asesinados. Peor aún, porque esto se ha normalizado como un vocabulario muy cotidiano, en donde la violencia y su impacto de ese mismo cierre, noviembre, diciembre de 2005, lo mismo con toda suerte de víctimas. Recordamos los casos de los decapitados y ahora de los autos bomba, son la única certeza de no disponer de resultados en la materia de la inseguridad. No obstante, esa amplia logística y operación de las Fuerzas Armadas, que de acuerdo con el programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, no hace sino aumentar la misma violencia en torno a su tono, a su expansión. Y por su lado el gobierno, como vemos, responde al problema con retórica desde el punto de vista, una vez presentados los datos técnicos, y como vimos el secretario del ramo hace algunas semanas ha hecho precisiones que, reitero, no son muy distintas de lo que hemos visto no solo en la mesa sino en territorio. La idea de la transformación es su respuesta, es más retórica, una transformación que hasta ahora ha negado esa realidad, la realidad de la inseguridad, y que traslada los saldos de su política al único beneficiario desde ese punto de vista de la conversación de yo, el pueblo. Por lo que hace a las reformas, este tono técnico de los problemas que hoy hemos ido enfrentando las últimas semanas, sobre todo desde el 5 de febrero, en que se anunció esa propuesta muy concretamente, y en las reformas a la reforma judicial. Se trata de establecer ahora desde la Constitución como vimos, un concepto que han añadido desde el punto de vista político en el oficialismo, la supremacía, pero legislativa, para impedir todo intento de que cualquier actor pueda impugnar los actos que haga la mayoría. Es muy grave también la pretensión de que por ahora se deje fuera la reforma del artículo 1 en el rubro de los derechos humanos, que como sabemos tiene esa consideración de hacer, le llaman convencional, es decir, que esté atado a los tratados internacionales que México ha firmado y que tenga la misma categoría en torno a su exigencia, en torno a su cumplimiento con la misma Constitución. Lo que sí fueron sujetos de reforma han sido los artículos 105, 107 constitucionales, para limitar la procedencia, lo mismo de las acciones de inconstitucionalidad que de las controversias constitucionales y amparos en perjuicio de los ciudadanos. Ya no habrá esos llamados efectos generales. Y es muy importante decirlo, porque cuando un río se contamina afuera de la casa de algún vecino, los efectos ya no serán generales, o sea, ya no beneficiarán al resto de la comunidad porque ese río está contaminado, sino únicamente al vecino que lo promovió. En esa característica ponerlo vale la pena. Y también más allá, me parece que la circunstancia en donde hoy la mayoría se mueve pretende por igual que los asuntos que están en trámite estén por igual limitados en torno a su impugnación ante los órganos
judiciales, lo que es contrario al artículo 14 de la ley fundamental y la irretroactividad. Más allá de la reforma judicial, me parece que todas las ediciones hechas por la mayoría a la Constitución dejarán en indefensión a los ciudadanos, dado que evitará que los actos del legislativo o ejecutivo sean sujetos a revisión por autoridades judiciales en el contexto del sistema jurídico en México. Las estimaciones más recientes apuntan a un costo financiero de alrededor de 13,000 millones de pesos para esa elección judicial, cuyos mecanismos para cuajarlos aún no los tiene claro ni el propio oficialismo, que avanza con su retórica de un gobierno distinto, quizá un gobierno para siempre buscarían. Y del tintero, no puede ignorarse la gravedad de que más allá de la reforma judicial ningún trámite pueda ser revisado por la rama judicial en el contexto de eso que llamamos la división de poderes hasta hoy conocida. Desaparecerá así, en ese mismo contexto, la última palabra del Tribunal Constitucional para trasladar esa supremacía ahora que corresponda únicamente al Legislativo y al Ejecutivo. Teodoro.